Sí, sí. Se ve y me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Tomen su Biblia y vayan a Juan, capítulo 18. Seguimos nuestro estudio ahí en el libro de Juan, en el capítulo 18. Empezamos a estudiar el capítulo 18 ya hace aproximadamente 3 semanas con esta. ¿M? Y la última semana hemos presenciado, ¿me escuchan muy fuerte? ¿No? ¿Está bien? Yo, mi oído es el que siempre me falla. La última semana, como les decía, hemos presenciado, ¿no es cierto?, la traición, el arresto y el juicio injusto hacia nuestro Señor. ¿Lo recuerdan? Empezamos ahí en el capítulo 18. Y a simple vista, ¿no es cierto?, pareciera que todo esto es una derrota para nuestro Señor. Eso pareciera a simple vista, ¿no es cierto? Pero hemos visto y seguiremos viendo que sus acciones y sus palabras demuestran que Jesús está en total control de la situación. Es lo que hemos estado viendo. A simple vista, si nos acercamos descuidadamente a la palabra de Dios, podríamos pensar que todo esto es una derrota para nuestro Señor. Pero la verdad que no es así. Él siempre está en control, ¿no es cierto? Y vamos a ver en este capítulo 18, vamos a aprender o, o- o deberíamos tomar el ejemplo de dos personajes principales que vamos a ver hoy día. Uno es Pedro y el otro es Pilato. Obviamente el personaje principal acá es nuestro Señor, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo nuestro Señor trata tanto con Pedro como con Pilato. Y bueno, también están ahí siempre detrás, eh, instigando, ¿no es cierto? Están los líderes judíos, ¿no es cierto? Y ya comenzamos ya hace un par de semanas eh, viendo este juicio injusto hacia nuestro Señor. Y vamos a empezar a leer ahora del versículo 24 en adelante. La semana pasada llegamos hasta el versículo 23. Y dice así, versículo 24. Anás entonces le envió atado de Caifás el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Versículo 28. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación trae contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Le dice Pilato a Jesús. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús,
tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, refiriéndose a Jesús, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias porque nos permite abrir nuestros ojos a este nuevo día. Gracias, Señor, por la vida, por el sustento. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias porque nos das el privilegio de poder llegar hasta este lugar para adorarte a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque nos das el privilegio de poder escuchar tu voz hoy día, de poder leer tu palabra todos juntos y aprender de ello. Te quiero pedir de manera muy especial que puedas hablar a mis hermanos como has hecho conmigo. Señor, que tu palabra pueda ser viva en nosotros y la podamos poner en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, la semana pasada veíamos al final del estudio, ¿no es cierto?, que Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote, Anás también había sido sumo sacerdote anterior que él, ¿no es cierto?, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús respondió lo siguiente en el versículo 20, esto es solo a manera de introducción. Públicamente he hablado al mundo, dice Jesús. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, o sea, en lugares públicos, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. La palabra ahí oculto es cripto, donde se deriva la palabra encriptado. Lo que Jesús está diciendo es que nada hizo de manera encriptada, de manera oculta, de manera secreta, de manera encubierta. Jesús siempre hablaba públicamente, él no tenía nada que ocultar. Y dice el verso 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que, perdón, pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo os he dicho. Estoy en el versículo 21, no lo tengo acá. Síganla ahí en su Biblia. Versículo 22. Uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, o sea, un golpe con la mano abierta, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Frente a esa pregunta del Señor Jesús, tanto este hombre que golpea a Jesús como Anás y como las personas que estaban presenciando esto juicio injusto, en el versículo 24 nos damos cuenta que Anás no pudo hacer nada más. Y el versículo 24 dice, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Vemos que Anás no tenía nada de qué acusar a Jesús. Por lo tanto, lo envía a Caifás, el sumo sacerdote, ese año. Ahora, debemos preguntarnos, ¿por qué envía a Jesús atado? ¿Por qué Anás lo envía atado? El procedimiento indicaba que solo criminales peligrosos, según la ley judía, debían estar atados. Pero Jesús no era ninguna amenaza para ellos. Él no presentaba ninguna amenaza física para estos líderes judíos. Sin embargo, enviaron a Jesús atado como si fuera un criminal peligroso. Probablemente esta era una estrategia para poder influenciar en las personas y tal vez en Pilato y hacer un estigma acerca de nuestro Señor Jesús. Como decía nuestro hermano Luis la semana pasada, hermano, desde
Todo lo que hemos estado viendo y veremos, todo es una farsa. Ni un, ni un protocolo de juicios correctos se cumplen acá, según la tradición judía. Nada de lo que vemos está hecho de la manera correcta. Todo eso en oculto, de manera incorrecta, no siguiendo los procedimientos que corresponden. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía nada que ocultar. Ellos sabían que Él era inocente. Todo era una farsa. Versículo 25, perdón. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Versículo 26 dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Versículo 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Se había pre- predicho, o sea, ocurrió exactamente lo que Jesús había predicho. La tercera vez que Pedro negaba a Jesús, el gallo cantaba. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿Qué está pasando acá? Y aquí debemos hacer un alto. Esta es la tercera vez que Pedro niega conocer a Jesús. La primera lo hace, la semana pasada, lo escucharon ahí con nuestro hermano Luis, cuando fue la primera vez que él niega a Jesús. Y ahora en estos versículos vemos que él lo niega dos veces. Y acá vemos, hermanos, sí, una clave que nos muestra el por qué Pedro hizo lo que hizo. Esta persona que le preguntó a Pedro sobre su relación con Jesús no era cualquier persona. ¿Quién era según el texto? Era un siervo del sumo sacerdote y además era un pariente de Malco, del cual había cortado la oreja. ¿Lo recuerdan? No era cualquier persona. Entonces la escritura quiere indicar algo acá. Debemos poner atención. Ahora, ¿por qué Pedro niega conocer a Jesús? Por miedo, por miedo. Pedro no quería asumir su responsabilidad por sus dichos y sus acciones. ¿Cuáles fueron los dichos de Pedro motivado por su carne? Él dijo, mi vida pondré por ti. ¿Lo recuerdan? Él le dijo, mi vida pondré por ti. Y más adelante, ¿cuáles fueron las acciones de Pedro motivado nuevamente por su carne? Por su no me sale, por su impulsión, por hacer las cosas, ¿no es cierto?, de manera impulsiva. Le cortó la oreja derecha a Malco, un siervo del sumo sacerdote. Pedro no quería asumir su responsabilidad por sus dichos y por sus acciones, las cuales fueron motivadas por su carne. Pedro representa, hermanos, a muchos de nosotros. Aquí vemos un ejemplo y debemos ver aquí en Pedro un reflejo de cómo muchas veces nosotros actuamos. Él es siempre el impulsivo Pedro. Él siempre quiere tomar el liderazgo de manera natural, actuando en la carne. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que Pedro actuó en la carne? ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro cuando estaban en el huerto de Getsemaní? ¿Recuerdan cuál fue el consejo, la instrucción, la orden que Jesús le dio? Miren, vamos a Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41. Viene Jesús a Pedro y a otros discípulos que estaban con él, le dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no ha, así que no ha, perdón, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué nos muestra esto? Que Pedro respondió y actuó de manera natural, motivado por su carne, porque no aprendió a depender de Dios por medio de la oración como Jesús le había enseñado. Él le había dicho, velad y orar. Esto es una instrucción clara y precisa para Pedro. Pedro no escuchó a Jesús cuando él le decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús
le dijo claramente que debía velar y que debía orar para que no entrara en tentación. Pero él fue vencido por el sueño. En otras palabras, su carne ganó la batalla ese día. Pedro es una advertencia, hermanos, para cada uno de nosotros. Cuando no estamos velando y no estamos orando, somos personas débiles porque lo único que va a salir siempre es nuestra carne. De manera natural siempre vamos a actuar así. Pedro nos enseña algo de manera eh, importante, nos muestra nuestra propia naturaleza humana. Sin duda, hermanos, que Pedro no planeó negar a Jesús. No era algo que él tenía planeado. Y seguramente sus palabras y sus acciones eran muy sinceras. Y aquí debemos tener cuidado porque a veces hacemos cosas de manera muy sincera, pero están enraizadas en nuestra carne. Entonces, nuestra propia sinceridad, hermano, nunca será un filtro para determinar lo que es correcto o no es correcto, para determinar lo que es o lo que no es la voluntad de Dios. Por eso Jesús le advierte cuando estaban orando y cuando Jesús se apartaba a orar, le dice, velad y orar. Es algo continuo que los creyentes debemos hacer. Y aquí hay un ejemplo claro para nosotros. Pero pues, las palabras y las acciones de Pedro no fueron guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Pedro estaba demasiado confiado de sí mismo. Él estaba lleno de sí mismo. ¿Y cómo actuó? Con lo que había dentro de él, de manera natural. ¿Cuál era el carácter de Pedro? Siempre actuaba de manera impulsiva. ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que siempre le domina? Y que normalmente toma decisiones motivadas por su forma de ver. Vemos acá muchas veces a Pedro un reflejo de nosotros mismos. Pero Jesús le dice cómo evitarlo. Jesús le advirtió. Y miren, no solo lo aconsejó, fue una orden clara y precisa. Velar y orar. Acá tenemos un principio espiritual muy, muy importante. Este es un principio bíblico vital para la vida de cada creyente. Miren, hermanos, si queremos ser hallados fieles, si queremos ser personas que agradan a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, si queremos tener un testimonio fiel y poderoso para el Señor, entonces debemos ser personas que velan y oran. Hermanos, debemos estar en oración y velando constantemente. Pablo continuamente en sus cartas decía que esto es una batalla y que el enemigo andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Jesús también le había dicho a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear, para sacudir, para zamarrear. Pero Pedro no escuchó. Y muchas veces nosotros somos igual. Escuchamos la palabra una y otra vez, de manera personal. Conocemos los versículos. Sin embargo, estamos motivados siempre por nuestra carne, porque no oramos, porque no estamos velando, no estamos conscientes, hermanos, de que estamos en un peligro constante. Estamos en guerra, dice Pablo. La vida no es Fantasilandia. Hay una guerra espiritual y el enemigo está constantemente planeando con miles de demonios cómo estropear y dañar y destruir la vida de cada uno de nosotros de manera personal, en sus matrimonios, en sus hijos, en su familia, porque Él lo quiere hacer. Jesús le dijo, Pedro, el enemigo está pidiendo, y yo he rogado por ti, le dice. Y después le dice, vela y ora. Pero Pedro no escuchó. Entonces, te lo preguntaré otra vez. ¿Estás velando y orando para no entrar en tentación? ¿Estás velando y orando para no ser manipulado por tu carne? ¿Estás velando y orando para ser hallado fiel cuando un día esté frente a nuestro Señor? Si no es así, si no ha sido así hasta ahora, bueno, hoy es el día de cambiar, hermano.
Eso lo digo. Hoy es el día para cambiar. Hoy es el día para que salgas de aquí con una decisión consciente, no motivada por tus impulsos. Piensa, escucha, lee la palabra, medita en ella y toma una decisión basada en esta verdad. No salgas de aquí tal como entraste. Ahora, si has sido así, si velas y llora constantemente, sigue ahí, hermano. Anímate, sigue ahí porque traes honra al Señor, porque el Espíritu de Dios cada vez va a estar más lleno dentro de ti y empezarás cada día a reflejar los frutos del Espíritu Santo. Pero si no es así, hoy es el día de cambiar. Debemos entender algo. Cuando yo tomo decisiones basadas en la carne, basadas en lo que yo creo que es correcto, basadas en lo que yo creo que es lo más conveniente para mí, en vez de simplemente someterme a la verdad de la palabra de Dios y dejar el resultado al Señor. Cuando actúo de esta manera, cuando solo pienso en mi conveniencia, siempre, hermanos, siempre estaremos haciendo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Siempre. Siempre que tus motivaciones sean pensando solo en ti, en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, en lo que tú crees que es correcto, y no filtras esos pensamientos con la palabra de Dios, siempre, siempre estarás en contra de la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. La escritura, hermanos, busca enseñarnos que seamos personas que se someten a la verdad de la palabra de Dios, que tomamos decisiones basadas en su verdad, su palabra, y dejemos el resultado a Dios. Confiemos en Él. No tratemos de ordenar las cosas. Dejemos el resultado en manos de Dios. Dios nunca, nunca te dejará. Nunca te llevará por el camino equivocado. Ahora, antes de seguir en el versículo 28, hay otra cosa importante que la Escritura busca decirnos acá. Recuerden que estamos en un juicio, ¿verdad? Y todos los que han hablado hasta este momento o no han seguido el protocolo adecuado, como decía nuestro hermano Luis la semana pasada, o no han dicho la verdad, nadie está dispuesto a levantarse por la verdad. Nadie está dispuesto a hacer lo correcto. Nadie se ha plantado por la justicia para que ocurra un juicio justo. El único que quiere seguir aquello que es correcto, el único que ha dicho la verdad, es nuestro Señor Jesucristo. Y será Él el condenado a muerte. Pero Jesús está en control. Nadie ha dicho la verdad, ni siquiera sus discípulos. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña la absoluta pecaminosidad de este mundo. Todo lo que sucede en este mundo va en contra de los planes de Dios. Pero a pesar de todo esto, Dios es soberano y continuará con su plan de redención. Pero esto comunica algo, hermano. Hasta este momento, nadie ha dicho la verdad. Nadie ha querido hacer lo correcto. Nadie se ha parado por la justicia. Solo Jesús. Y es exactamente Él quien será condenado y irá a la cruz. Versículo 28 dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Acá en Juan no se narra de manera específica la conversación que Jesús tuvo con Caifás. Si en los otros evangelios, en los evangelios sinópticos, podemos ver de manera extensa esta conversación. Pero dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio es la casa, hermanos, de un gobernante, conocida también como la sala de juicio. Es en este caso donde estaba Pilato. Era la sala de juicio donde estaban los gobernantes. Sigamos leyendo. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio. ¿Escuchó? Y era de mañana y ellos no entraron en el pretorio, en esta casa del gobernante, en esta sala de juicio.
¿Quiénes eran ellos o estos que no entraron? Los que no entraron en el pretorio, los líderes judíos. Ellos no quisieron entrar. ¿Por qué razón? Sigamos leyendo. Para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Juan expone claramente la hipocresía de los líderes judíos. Ellos se negaron a contaminarse ceremonialmente. O sea, como siempre lamentablemente lo hacían, externamente. Pero quebrantaron mandamientos mucho más importantes. El manchar sus conciencias con sangre inocente y rechazar al Mesías de Dios, el que había sido enviado para ellos. Pero ellos se quedaban siempre con las cosas más pequeñas. Qué hipocresía, ¿verdad? Esto era justamente lo que Jesús los acusó ahí en Mateo capítulo 23, versículo 24. No lo tengo, pero escuchen la palabra de Dios y los que están anotando pueden anotarlo. Mateo capítulo 23, versículo 24 dice: Jesús, refiriéndose a estos líderes judíos, le dice: guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esto era exactamente lo que estaba ocurriendo en este momento. Ellos no se querían manchar ceremonialmente porque venía la Pascua. Pero todo lo que hemos estado viendo es injusto y es falso y es mentira. Queriendo llevar a muerte a un hombre inocente. ¿Entienden cuál era la motivación que había adentro? Y Jesús le decía: guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. La motivación del corazón siempre es más importante para Dios. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejante, escuche, a sepulcros blanqueados, a tumbas blanqueadas, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ellos solo estaban enfocados en lo externo. Y este es un llamado de atención también para nosotros, hermanos. Aquí hay algo que aprender. Cuando solo estamos preocupados en las apariencias, desde un punto de vista religioso, pero no nos preocupamos por las cosas más importantes. Como dijo David, ahí en Salmos capítulo 19, versículo 14, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Ese debe ser el principio de cada creyente. Poder decir como David: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea, lo que está dentro. Ellos no querían ensuciarse o contaminarse ceremonialmente. La liturgia. Que en la liturgia todo pareja que es correcto. Pero por dentro solo había huesos secos. Solo había hipocresía. Duramente Jesús constantemente confrontaba a estos fariseos. Y fue justamente esa situación la que los llevó a hacer esto que ellos dicen acá. Lo que relata Juan. De que ellos no quisieron entrar y dejaron solo a Jesús ahí, para ellos no contaminarse. Ahora, hermanos, todo esto está sucediendo en la Pascua. Y esto es importante. Mientras cientos de corderos estaban siendo sacrificados, ¿no es cierto? El Cordero de Dios estaba siendo examinado y juzgado injustamente. El Cordero de Dios. Cada vez que dice la Pascua, hermano, está transmitiendo algo. El contexto era la Pascua. Y Él era el Cordero de Dios que estaba siendo examinado de una manera injusta. Leamos el versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra estos hombres?
contra este hombre? Porque Pilato preguntó esto porque él quería conducir este juicio de manera adecuada. Miren la primera pregunta que hace Pilato. Un gentil, ojo, no un judío, no uno que conocía la ley, un gentil. Le dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿Por qué Pilato está preguntando esto? Porque él quiere conducir este juicio de manera adecuada. Fíjense qué feo cuando un inconverso, una persona, un gentil, te tiene que enseñar a ti cómo hacer las cosas. Esto es lo que estaba ocurriendo acá. La cultura romana, ¿no es cierto?, en ese tiempo se enorgullecía. Ellos se consideraban muy certeros a la hora de dar un veredicto y conducir los procesos legales como corresponde. El día viernes compartíamos con los hermanos ahí en el grupo pequeño que de hecho gran parte del sistema judicial, ¿no es cierto?, occidental hoy en día está basado en prácticas romanas hasta el día de hoy. De hecho, el otro día me compartía un hermano que él estudiando encontró ahí un texto y él se daba cuenta que hasta el día de hoy en algunas universidades les piden estudiar el libro de Romanos a las personas que están estudiando leyes. Porque muchas de las prácticas de los romanos, ellos siempre se jactaban, igual que los griegos, de llevar procesos bien acuciosos, ¿no es cierto? Y dar veredictos correctos y conducir los procesos legales de manera correcta. Bueno, hasta el día de hoy les piden ahí a los alumnos como tarea leer algunas partes del libro de Romanos. Entonces Pilato quiere empezar bien. Si le llevan a un prisionero, ¿qué es lo primero que uno necesita saber? Obvio, ¿no es cierto? Era obvia la pregunta que Pilato estaba haciendo. ¿Cuáles son los cargos? ¿De qué se le acusa? ¿Qué fue lo que hizo? Pero ¿qué respuesta dan los líderes judíos? Versículo 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. ¿Qué respuesta es esta? ¿Respondieron realmente lo que Pilato estaba preguntando? Ellos no están respondiendo. Ellos están evadiendo la pregunta de Pilato. Ellos están asumiendo que Jesús es culpable. Pero no tienen cargos contra él. Hasta ahora no ha habido ni un cargo contra él. Y ellos asumen, y dicen, si él no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pero eso no fue lo que preguntó Pilato. Pilato quería saber cuáles eran los cargos que se le acusaba a Jesús. Ahora, ¿qué respondió Pilato? Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Si no me quieren responder, entonces tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley, según la ley judía. ¿No es cierto? Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ya estaban revelando sus verdaderas intenciones con Jesús. Pero esta respuesta, igual que toda la otra respuesta, es una respuesta falsa. Ellos sí podían dar muerte a un ciudadano judío según la ley. Ellos sí podían. ¿Recuerdan cómo murió Esteban en Hechos capítulo 7? ¿Recuerdan cómo murió? Él murió lapidado, apedreado. La sentencia de muerte bajo la ley judía era ser apedreado. Ellos podían administrar la sentencia de muerte. De hecho, ¿quién la podía administrar según la ley judía? El Sanedrín. ¿Quién lapidó a Esteban? El Sanedrín. Es falso que ellos no podían dar muerte a Jesús. Lo que pasa es que sus intenciones eran otras. El Sanedrín fue el que lapidó a Esteban. Entonces la respuesta de estos líderes era falsa. Esta declaración de que ellos no podían dar muerte a nadie era falso. Ellos dicen una mentira tras una mentira, hermano. Y hermano, cuidado porque así es el pecado. El pecado, hermano, siempre trae más pecado. Tanto el pecado ajeno, que siempre chorrea en personas inocentes, como en nuestra propia vida. De hecho, el pecado es tan contagioso que contagia a los demás cuando uno insiste en esa práctica. Debemos tener cuidado. Esta es la tendencia continua que vemos en el Sanedrín, en el liderazgo judío.
Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué el liderazgo judío no ejecutó la pena de muerte por lapidación contra Jesús? Si eso era realmente lo que ellos querían, que Él muriera, ¿por qué no ejecutaron? ¿Por qué no hicieron un juicio ellos mismos? Ellos querían verle muerto. ¿Recuerdan cuando empezaron a planear matarle? Juan capítulo 11, ahí con la resurrección de Lázaro. ¿Recuerdan que de ahí ya ellos tomaron la decisión de matar a Jesús? ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos querían crucificarle, hermanos. Ellos querían que Jesús muriera crucificado. Esta era su verdadera intención. Y es lo que revela el versículo 32. Leamos nuevamente. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué muerte tendría que enfrentar Jesús? La crucifixión. Jesús les había dicho a sus discípulos en varias ocasiones que sería crucificado. En los otros evangelios de manera más literal. En Juan, por ejemplo, cuando habló ahí en Juan capítulo 3 con Nicodemo, le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como la serpiente en el desierto. Y ese levantado es un sinónimo de la cruz, es que Él sea puesto en un madero y sea levantado. Esta era la verdadera intención. No solo que muriera, sino que muriera crucificado. Y esto tiene dos razones, hermanos. Dos razones. La primera la encontramos en Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21 dice, maldito es el hombre que es colgado en un madero. El que es colgado en un madero se vuelve, maldición. Y eso sería lo que Jesús el Mesías haría. Él tomaría la maldición de la ley y la llevaría en su propio cuerpo. Él sería maldición, hermanos, por nosotros. Es lo que dice Gálatas, Pablo, ¿no es cierto? En capítulo 3, versículo 13, si lo quiere anotar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esta es la primera razón de por qué Él debía morir colgado en un madero. Jesús se haría maldición por nosotros. La segunda razón es porque el liderazgo judío quería verlo desacreditado, avergonzado. Ellos querían que Él fuera ejecutado públicamente para que todos los que pasaran y lo vieran y quisieran seguirle, vieran el tipo de muerte que Jesucristo había tenido. La muerte en la cruz, hermano, era algo profundamente doloroso, pero también profundamente vergonzoso. Ustedes saben que ponían a las personas desnudas ahí. Ellos no solo querían matarlo, ellos querían desacreditarlo, avergonzarlo y dejarlo como ejemplo para todos los que un día iban a seguir su ministerio, que lo vieran y dijeran, lo que le pasó a Jesús me va a pasar a mí. Gloria a Dios que eso no desanimó a los judíos, a los discípulos, ¿verdad? Por eso la palabra llegó a nosotros. Ellos querían que Él fuera ejecutado públicamente. Ellos querían establecer un precedente. Morir en la cruz era un castigo cruel y vergonzoso. Y ellos no podían dar esa pena de muerte, ¿no es cierto? Ellos no podían crucificar a nadie. Ellos solo podían lapidar y apedrear a una persona. Esa era la verdadera realidad. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llama a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Esta es la primera vez que en el libro de Juan se escucha esta pregunta o esta frase, el rey de los judíos. Y era una manera coloquial para referirse al Mesías. Esta es la primera vez que lo vemos. Dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? En otras palabras, él le dice, ¿dices esto porque lo crees? ¿Tú estás diciendo esto porque realmente crees que yo soy el rey de los judíos? ¿O porque otros te lo han contado? Y Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Le dice.
En otras palabras, él le dice, no tengo nada que ver con esto. ¿Soy acaso yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?, le pregunta Pilato. Versículo 36, responde Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que ya no fuera entregado a los discípulos. Pero mi reino no es de aquí. Básicamente Jesús le estaba diciendo, mi reino no es de este mundo, con el fin de decirle, yo no soy ninguna amenaza para ti. Yo no traigo ninguna amenaza ni física ni política para ti. Mi reino no es de este mundo. Eso es lo que le estaba diciendo. Si fuera de este mundo, le dicen, mis servidores pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Eso es lo que Jesús le decía básicamente a Pilato. Yo no soy una amenaza para ti. Yo no revierto ningún peligro para ti, Pilato, porque mi reino no es de acá. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cuando Pilato escucha la respuesta de Jesús, él se da cuenta de algo, hermano. Pilato se da cuenta que Jesús está completamente comprometido con una verdad espiritual. Jesús solo habla del reino celestial. Y cuando Pilato escucha esto, se da cuenta de algo. Se da cuenta de que Jesús no es una amenaza para él. Se da cuenta que Jesús no es culpable. Todos los pensamientos de Jesús estaban basados en la verdad del reino. Su respuesta constantemente hacia Pilato es decirle, yo no soy una amenaza para ti. Este no es mi plan. Yo he venido a comunicar una verdad espiritual. Probablemente Pilato pensó que Jesús estaba tal vez un poco loco, un poco desquiciado, que sus pensamientos no estaban en este mundo, pero Pilato se dio cuenta que Jesús era inocente y que no revertía un real peligro para él ni para Roma. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, le dice, y para esto he venido al mundo, para dar, escuche, testimonio a la verdad. Y él añade, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces debemos poner atención, hermanos, acá en este punto. Si queremos entender o comprender correctamente a Jesús, debemos ver la estrecha relación que constantemente la Escritura hace entre Jesús y la verdad. Hay una estrecha relación entre Jesús y la verdad. Ellos están intrínsecamente unidos. Yo he venido a este mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Ven la relación? Están intrínsecamente unidos Jesús con la verdad. Por lo tanto, si ustedes y yo no estamos interesados en la verdad de las Escrituras, esto significa que no estamos interesados verdaderamente en Jesús. Lo voy a decir otra vez. Si no estás interesado en la verdad de las Escrituras, esto significa que no estás interesado verdaderamente en Jesús, porque ellos son inseparables. La verdad de la Escritura y Jesús están intrínsecamente unidos. Eso es lo que le está diciendo él a Pilato. El que es de la verdad, oye. Y eso tiene un sentido activo, no solo de que oye y guarda, sino que oye y se es movido por esa verdad. Si solo te interesa aceptar a Jesús para que Él te ayude en tus propósitos, en tus planes,
Jesús lo hará. Pero Él no lo hará para cumplir tus planes. Él te ayudará para cumplir su voluntad en ti. ¿Ves la diferencia? Jesús no quiere comprometerse con nuestros planes. Lejos Él está de eso, hermano. No nos confundamos. Jesús no tiene ningún compromiso con nuestros planes. Jesús está comprometido por la verdad de la palabra de Dios y Él quiere cumplir que esa verdad, que esa voluntad sea real en la vida de sus hijos. Y Él sí está comprometido con eso. Y Él sí se moverá poderosamente cuando tú decides ponerte en la verdad y yo. Cuando decimos ponernos en los caminos de Dios, en la voluntad de Dios. Él no será parte de tu mundo. Él no está comprometido con tus metas, en lo que tú quieres. En lo que tú te quieres convertir, en lo que tú quieres hacer. Mira, hermano, tal vez no te guste escuchar esto, pero todos tus deseos y mis deseos, hermanos, están enraizados en el pecado. Eso es lo que debemos entender. ¿Por qué Pedro actuó como actuó? Porque actuó en la carne. Porque sus pensamientos, aunque eran buenas intenciones, una dijo: yo daré mi vida por ti. La carne afloró. Y cuando fue y sacó la espada y cortó la oreja, no estaba entendiendo. Jesús le dijo: es necesario que yo tome esta copa. Y fue ahí en el huerto cuando Jesús le decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Estaba angustiado. ¿Sabes qué le decía a su carne? No lo hagas. Se enfatizaba la naturaleza humana de Jesús. No lo haga. Y él se entristeció. ¿Y qué hizo? Fue y veló y oró para no actuar conforme a lo que él quería hacer, sino actuar en conforme a la voluntad del Padre. Y él se comprometió con esa voluntad. Y se lo vuelve a repetir a Pedro cuando le corta la oreja. ¿Soy yo? Cuando le corta la oreja, Jesús estaba comprometido con la voluntad y con los planes del Padre. ¿Estamos nosotros comprometidos con la voluntad de Dios? ¿Realmente queremos vivir vidas que le agraden? Debemos estar comprometidos con la verdad y dejar el resultado al Señor. Es solo cuando comienzas a someterte a la verdad, es solo cuando comienzas a comprometerte con su verdad, que empezarás a ver las cosas bajo la perspectiva de Dios y verás las cosas como Él las ve, no como nosotros las vemos, como Él las ve, como Él quiere que las veamos. Cuando te sometes a la verdad de la palabra de Dios, tendrás un entendimiento correcto de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. No solo de lo que Cristo hizo en el pasado, sino también de lo que Cristo está haciendo en el futuro y hará muy pronto. La obra de Cristo no solo se trata de lo que Él ya hizo. Gloria a Dios por lo que Él hizo. Por eso estamos aquí. Pero Él sigue trabajando. Su proyecto no ha terminado. Él sigue salvando personas. Él sigue intercediendo por sus hijos. Y Él volverá a establecer su reino. Eso es una verdad tremenda, hermano. Y debemos estar comprometidos con esos planes. Entonces tengo una pregunta para ti y para mí, en realidad. ¿Somos personas comprometidas? ¿Somos personas que buscamos la verdad de Dios? ¿La estamos buscando? O dicho de otra forma, ¿eres alguien que quiere conocer la verdad con la firme intención y con el firme deseo de aplicarla a tu vida? No solo de conocerla, no estoy hablando de estudiar la palabra. Es lo primero, hay que estudiarla. Pero realmente tienes la sincera intención, el firme deseo de aplicarla a tu vida. Lamentablemente Pilato tenía la firme intención de conocer la verdad, pero él tomó la peor decisión. Él quería conocer la verdad. Constantemente buscaba y hacía preguntas acerca de cuáles eran los hechos que lo acusaban a Jesús.
Pero Pilato va a tomar la peor decisión que un hombre puede tomar. Pilato desestimaría la importancia de la verdad en esta vida. Él vería la verdad como algo secundario. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo respondió Pilato a este concepto de la verdad? Escuche, versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? O sea, la verdad no tiene ninguna relevancia para Pilato. Lo que él no entiende es que no fue la verdad la que lo colocó en esta situación tan difícil de estar cara a cara con Jesús, sino más bien fueron engaños, las mentiras en contra de Jesús, lo que lo llevaron a estar en esta situación. Si los líderes judíos hubieran actuado en consecuencia con la verdad, Pilato no estaría en esa situación, pero él no lo está entendiendo. Fue el engaño y la mentira de este mundo que llevó a Pilato en una situación súper incómoda. Como tal vez estás tú y yo hoy día, cara a cara con el Señor, con el inevitable Señor Jesucristo, contra el Rey de Reyes. La mentira lo llevó a estar frente al Creador, porque Jesús es deidad, Él es Señor. Versículo dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en él ningún delito. Este era el veredicto, hermanos. Esta era la decisión final de Pilato. Yo no hallo en él ningún delito. En otras palabras, ninguna culpa hay en Jesús. Jesús es completamente inocente, absolutamente inocente. Lo que esto, hermano, nos comunica espiritualmente es que Jesús no tiene pecado. Él se convertiría en el sacrificio pascual, como veremos más adelante. ¿Por qué? Porque no se halló defecto alguno en Jesús. ¿Ven el veredicto? Yo no hallo en él ningún delito. Subrayo eso en su Biblia. Porque no se halló ningún delito en él, es que él pudo ser ese cordero santo y sin mancha que sería sacrificado por nosotros. Versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre o la tradición, eso es lo que está diciendo, de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Ahora hay algo extraño en la declaración de Pilato. Él no está actuando en consecuencia con su veredicto. Él ya dijo que era inocente. Pero ahora hace una pregunta. ¿Qué ha dicho anteriormente? Yo no hallo ningún delito en él. Jesús no tenía delito alguno. ¿Qué debió haber hecho Pilato? Soltarle, ¿verdad? Porque no había delito en él. Pero no actuó en consecuencia con su veredicto. Pilato no quería dar pena de muerte a Jesús, es cierto. Como lo ven en otros evangelios, y lo vamos a ver aquí en el libro de Juan, él constantemente va a tratar de hacer cosas para que Jesús no llegue a la muerte. Pero él quiso hacer las cosas como él las quiso hacer y todo resultó mal. Pilato sabía que los judíos, por envidia, habían llevado a Jesús frente a él. Es lo que dice en Marcos capítulo 15. Pilato, en cambio, trata de negociar con el liderazgo judío con el fin de poder librar a Jesús. Pero todo le salió mal. Él les decía, pero vosotros tenéis la costumbre, ¿no es cierto?, la tradición de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? ¿Qué responden ellos en el versículo 40 y terminamos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, o sea, no a Jesús, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Sabemos que el liderazgo judío estaba detrás de esta respuesta, ¿verdad? Vemos en el otro evangelio que fue el liderazgo judío que instigó a la gente, a la muchedumbre, que dijeran Barrabás y que Jesús fuera crucificado. Ahora, qué increíble es esto, hermanos.
ellos deciden soltar a uno que es peligroso, a uno que es un peligro público, a uno que sí representa una amenaza en contra de Roma y en contra de los judíos. Ellos deciden soltar a Barrabás. Pero aquel que es el príncipe de paz, el que ha venido a revelar la verdad, lo van a crucificar. Pero ¿saben? Jesús siempre está en control. Jesús perdió su libertad por nosotros. Jesús dará su vida para darnos vida eterna a nosotros. Barrabás merecía el castigo y ahí estábamos todos nosotros. Pero Jesús tomaría el castigo que él no merecía en lugar de Barrabás y el de todos nosotros. Déjenme decirle algo más antes de terminar. ¿Estás interesado en la verdad que Jesús ofrece? Si tú eres una visita hoy día, si vienes por primera vez, ¿estás interesado en la verdad que Jesús ofrece? ¿Saben qué? Esta es una pregunta personal. Esta es una pregunta pertinente. Y esta es una pregunta urgente. ¿Qué harás con Jesús? Pilato tenía enfrente a Jesús. ¿Cuál fue su decisión? ¿Qué harás tú con Jesús? Esa misma pregunta que te tuvo relevancia hace 2000 años atrás tiene exactamente la misma relevancia hoy día. Es una pregunta personal, pertinente y es urgente. Usted puede aceptar a Jesús o usted puede rechazar a Jesús. Usted puede confesarlo o puede negarlo. Pero lo que no puede hacer con Jesús es ignorarlo. Porque a Jesús no se lo puede ignorar. Todos un día estaremos frente a Él. Y si tú no tienes a Jesús, si tú no estás en Jesús, si tú no has puesto tu fe en Jesús, tú tendrás que pagar por tus culpas. ¿Y sabe lo que dice Romanos? Que la paga del pecado es muerte. ¿Saben dónde? En el infierno eterno. En el lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. Porque la paga del pecado, el pecado paga muy mal, el paga con muerte. Si tal vez tú nunca has confesado tus pecados delante de Jesús, quizás nunca te has arrepentido de ellos, quizás nunca has confiado en que su sangre derramada es el pago por tus pecados, hoy puedes hacerlo. No salgas de aquí con esa inquietud. ¿Dónde irás cuando mueras? ¿Sabes que la Biblia es clara? Que solo hay dos caminos. O estarás en la eternidad con el Señor por los méritos de Cristo y por su sangre, por medio de su gracia, o estarás eternamente separado de Dios en el infierno. No hay más camino. Tal vez tú puedes decir, bueno, pero yo no creo en eso. ¿Sabe qué? No cambia en nada la realidad. No cambia en nada la realidad, aunque tú no lo creas. Hoy es el día que puedes poner tu vida en las manos de Jesús. Hoy día tú te puedes arrepentir de tus pecados, confesárselo a Él. Usted debe responder esta pregunta. No intentes actuar como Pilato y creer que quedas en neutro frente a Jesús. No funcionó con Pilato y no funcionará contigo. No podemos ser neutros con Dios, con Jesús. Usted puede salir hoy con todos sus pecados perdonados si con un corazón sincero lo confiesa y le dice a Dios que está arrepentido por sus pecados. Usted debe creer en Jesús, usted debe confesarlo y debe arrepentirse de sus pecados. Hechos capítulo 2, versículo 22 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. Escuche, si usted viene por primera vez, estos textos. Romanos capítulo 5, versículo 7 dice, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios,
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió para pagar tus culpas. Él murió para llevar tus pecados. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Dice Juan capítulo 3, versículo 13. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón de una manera neta, genuina, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy es el día de que confiesas a Jesús. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. De cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿estás siendo confrontado hoy día? ¿Estás oyendo la palabra? El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué harás con Jesús? ¿Irás hoy día de aquí cubierto por la sangre de Cristo, la cual tiene el poder para limpiar todos tus pecados? ¿O te irás de aquí pisoteando esa sangre preciosa? Creyendo como Pilato que puedes quedar en neutro y dejar esta decisión más adelante. Hoy es el día de salvación. La vida, la palabra de Dios dice que la vida es como neblina. Es algo débil y delicado. ¿Saben qué mantiene ese corazón latiendo? El Señor. El Señor dice, la paga y se fue la vida. Él es el dador de la vida. Y si hoy día te trajo en este lugar, te trajo para escuchar este mensaje, porque te ama y quiere salvarte. Quiere que tú estés en Cristo Jesús. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Tratarás de lavarte las manos como Pilato y no aceptar a Jesús? Es una muy mala decisión. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que ella es viva, es eficaz, penetra, hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas, Señor. Señor, cuánto debiéramos amar tu ley, como dice el Salmo. Cuánto amo, oh, tu ley. Ayúdanos, Señor, a apreciar tu palabra, tus mandamientos. Salmos capítulo 19 dice que tu palabra hace sabio al simple, que tu palabra trae gozo y alegría al corazón, que tu palabra convierte el alma. Padre, ayúdanos a apreciarla, a abrazarla, a amarla, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por la iglesia local, te pido para que nos utilices, Señor. Tú sabes que estamos en un proceso de transición, pero de verdad queremos hacer las cosas bien. Queremos ser guiados por ti. Sé que la intención de mis hermanos, de mis hermanas, es poder honrarte, Señor. No queremos venir acá, Señor, simplemente para cumplir la ceremonia que parezca externamente santa y limpia. Queremos realmente que tú puedas mirar a nuestros corazones cada vez que llegamos acá a adorarte y seamos hallados, que nos vean limpios, no con hipocresía, que realmente podamos tener intenciones genuinas en nuestro corazón, pero que estén alineados con tu palabra y tu verdad. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.